Buenas tardes, yo soy Nancy, para los que no me conocen, Nancy Ochoa. Eh, bueno, tengo 41 años, tengo 13 años de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. El 4 de abril del 2008, Él hizo un cambio en mi vida. Yo tenía muchas cosas y desde ese momento, ¿verdad? El Señor ha ido transformándome este, poco a poco. Carito nos pidió que enseñáramos sobre los dones. Cuando me dijo a mí paciencia, se me vino el mundo encima, porque la paciencia es algo que todos anhelamos, ¿verdad? Pero sobre todo a algunos nos cuesta más. Yo pareciera que soy paciente, pero en realidad sí me cuesta mucho. Me cuesta demasiado esperar. Como buena mujer, yo creo que quiero hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Entonces, no les tengo presentación, pero voy a ir leyendo eh, conceptos, ¿verdad? ¿Qué es la paciencia? Bueno, ya sabemos que es un don del Espíritu Santo, pero la definición de paciencia dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Otra definición es capacidad para hacer las cosas pesadas o minuciosas y la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y también otra es lentitud para hacer algo. Yo creo que en ese sentido sí soy más paciente, ¿verdad? La paciencia, pues es algo que el Señor desea que nosotras lo tengamos, que podamos practicarla, ¿verdad? Con la paciencia eh, es algo que cuando la llevamos a cabo, cuando pasamos, eh, hay una transformación en nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, hay un versículo muy conocido. Bueno, antes, ustedes saben que cualquiera cuando se altera dice, ay Dios, dame paciencia, es un dicho, ¿verdad? Cuando ya nos damos cuenta de que cómo se obtiene la paciencia, ¿verdad? Ahí es cuando personalmente a mí me dio mucho temor. En Santiago 1:3 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo se produce paciencia entonces? Con pruebas, ¿verdad? Este, ¿Y para qué son las pruebas? Para producir paciencia. La paciencia, bueno, las pruebas son un reflejo del amor de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Dice en un versículo que no lo tengo acá, porque estoy casi como media perdida, porque estoy usando la computadora a mi esposo, se le dañó el mouse y es como que todo muy tieso. Hay un versículo que dice eh, que, que, ay, ya me perdí. Sabiendo que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar, ¿verdad? Es la facultad de esperar. El Señor se goza en que nosotros seamos pacientes. Las pruebas son el reflejo del amor de Dios. En Zacarías 13:9 dice, no sé si alguna lo puede leer, si lo tiene por ahí la Biblia y me puede ayudar a leer, si no, yo lo tengo acá. Yo lo puedo leer, Zacarías 13:9. Sí, por favor. Zacarías 13:9. Sí, señora. 13:9. 13:9 sería, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, él dirá, Jehová es mi Dios. Se fijan cómo el Señor dice que probaré, ¿verdad? Probaré y haré pasar por el fuego como al oro y a la plata, ¿verdad? El fuego no es nada sencillo, no es nada bonito, es un fuego que produce
quemor, ardor, ¿verdad? Produce un sufrimiento, ¿verdad? Y él dice, ¿para qué? Él invocará mi nombre, ¿verdad? El pueblo, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, ¿verdad? Entonces hay un propósito grande con la prueba. Después tenemos Isaías 48:10, si alguien lo tiene, si no, aquí lo tengo. Isaías 48:10. Jonan, Sí, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. así es. Otro versículo donde indica, ¿verdad?, que el Señor ha puesto al fuego, ¿verdad?, te he purificado como a plata. ¿Cómo se purifica la plata? No sé si lo han visto. En el fuego y para que ella pueda sacar toda la escoria hasta que toda esa suciedad sea sacada y quede como un espejo cuando la persona, que no me acuerdo cómo se llama, puede ver su reflejo como un espejo, puede darse cuenta de que la plata es purificada. Después tenemos Primera de Pedro 5:10. Si alguna lo puede leer, por favor. Si no, aquí lo tengo. Nantita, si gusta lo leo yo. Ok. Primera de Pedro. 5:10. Aquí ya está. Primera de Pedro. Y más el Dios, primera de Pedro 5:10, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice el 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de que nosotros seamos perfeccionados es para eso, para la gloria y el imperio del Señor, ¿verdad? Por los siglos, a Él le pertenece. Nuestra vida, nosotros no podemos aferrarnos a ella, ¿verdad? Tiene que tener un sentido. Y después después de la prueba, definitivamente brillamos más que el oro, la plata, y nos perfeccionará, nos fortalecerá y establecerá, como dice este versículo de Primera de Pedro. Tenemos un salmo que especialmente en mí ha marcado mucho, el Salmo 139:23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando yo escuché este versículo, realmente a mí me dio mucho temor, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Sabemos que el corazón es perverso, ¿verdad? Más que todas las cosas. Cuando le decimos al Señor, examíname, sabemos que no podemos mentirle, que no podemos engañarlo, que no podemos fingir delante de Él porque Él sabe lo que somos, sabe lo que pensamos, sabe cómo actuamos, ¿verdad? No hay algo que le podamos ocultar. Y cuando yo escuché esto, ¿verdad? Hasta que quise negarlo, como si no existiera ese versículo, ¿verdad? En mi vida, como que lo estaba ahí como manteniendo alejado. Y un día el Señor me condujo a Él, ¿verdad? Y de verdad que tuvo que haber una rendición de mi parte para poderle entregar esto, ¿verdad? Y yo creo que es algo que es constante, es como
un caminar, ¿verdad? En el sentido de que vamos avanzando, pero hay que avanzar más, ¿verdad? Y dice, conoce mi corazón, ¿verdad? Si a veces ni yo misma conozco mi corazón, porque hay veces en las que me he encontrado pensando que soy una cosa y realmente en mí ha habido mentira, ha habido una mentira que yo misma me he creído, ¿verdad? O que haya algo, ¿verdad? Un engaño dentro de nosotras, una bondad falsa, por ejemplo, o también en mis primeros meses de cristiana creí, por ejemplo, que había aceptado a Cristo como mi Salvador, había hecho la oración y resulta de que lo había hecho como por el sentir, ¿verdad? Por la emoción del momento, pensando en que era una oración la que me salvaba y realmente no había aceptado de eh, que era aceptar que yo no tenía que hacer nada, ¿verdad? Que simplemente aceptar el regalo que Jesús había venido a dar por mí, por mis pecados. Y ese engaño que había en mi corazón, este es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos engaños que uno tiene y uno sabe que más que engañoso es el corazón. Después dice el versículo, la otra parte del 23, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. ¿Quién de aquí está dispuesto a que el Señor la pruebe? ¿Verdad? Yo creo que nadie quisiera pasar por pruebas. Es que si nosotros pudiéramos escoger una vida cristiana, quisiéramos escoger solamente prosperidad, pudiéramos escoger que todo nos vaya bien en la vida, que pudiéramos tener las palabras exactas cuando tenemos que compartir, por ejemplo, tener respuestas para otras personas, ¿verdad? En el momento justo. Y yo creo que nadie quisiera ser probado, ¿verdad? Las pruebas, tenemos temor de ellas y encontramos varios ejemplos de la Biblia de hombres, mujeres que fueron probadas, ¿verdad? Y que muchas veces nosotras no queremos aceptar que también hay prueba va a venir, porque las pruebas que vienen no es porque yo hice algo malo como le pasó a Job. Ya todos conocemos aquí la historia de Job, por ejemplo, ¿verdad? Disculpen, Caleb no pudo, no se durmió, entonces por ahí lo van a escuchar. Si escucha mucho ruido, me avisan. Denme un momentito. Nancy. No le baje, por ahí está. Disculpen. Les decía de Job, pues fue un hombre, ¿verdad? Uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, donde él fue probado hasta lo sumo. En un día perdió todo, perdió sus riquezas, perdió su ganado, todos sus animales y perdió a sus hijos, ¿verdad? Él tenía una familia perfecta en lo que se llama, bueno, el judaísmo, 7 varones, 3 mujeres, los perdió en un solo día. Los empleados llegaban y le decían, solo quedé yo para contártelo, ¿verdad? Y fue algo terrible, pero Job siempre dijo que él no iba a maldecir el nombre del Señor, ¿verdad? Hasta la misma esposa le decía que nada más maldijera y él que se muriera, ¿verdad? ¿Se imaginan que alguien llegue y le diga eso? Pues seguramente fue una gran tentación para él, pero él se mantuvo firme. Pablo fue otro que fue probado
y dice que tuvo un aguijón en su carne, ¿verdad? Y que no le fue quitado, que le dijo el Señor, bástate mi gracia. Y de verdad que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, y así es, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, bueno, ejemplos contemporáneos que no están en la Biblia, que personalmente a mí me han marcado mucho, y les voy a hablar de Corrie ten Boom. Carmencita compartió el otro día un texto que ella, una carta que mandó a los pastores, ¿verdad? Y esto me marcó mucho a mí, porque el Señor ha venido hablando acerca de esto, y dice: mi hermana Betsy y yo estábamos en el campo de concentración nazi de Ravensbrück, porque cometimos el crimen de amar a los judíos. 700 de nosotros de Holanda, Francia, Rusia, Polonia, Bélgica, fuimos conducidos a una habitación construida para 200. Hasta donde yo sabía, Betsy y yo éramos los únicos representantes del cielo en esta habitación. Es posible que hayamos sido las únicas representantes del Señor en ese lugar de odio, pero debido a nuestra paciencia y presencia allí, las cosas cambiaron. Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nosotros también debemos ser vencedores, llevando la luz de Jesús al mundo lleno de tinieblas y odio. Hay algunos entre nosotros que enseñan que no habrá tribulación, que los cristianos podrán escapar de todo esto. Estos son los falsos maestros. Un momentito. Que Jesús nos advirtió que esperáramos en los últimos días. La mayoría de ellos tiene poco conocimiento de lo que ya está sucediendo en todo el mundo. He estado en países donde los santos ya están sufriendo una terrible persecución. En China, a los cristianos se les dijo: no se preocupen, antes de que venga la tribulación serán trasladados, arrebatados. Luego vino una terrible persecución. Millones de cristianos fueron torturados hasta la muerte. Más tarde escuché a un obispo de China decir con tristeza: hemos fallado, deberíamos haber fortalecido a la gente para la persecución. En lugar de decirles que Jesús vendrá primero, dígale a la gente cómo ser fuerte en tiempos de persecución, cómo mantenerse firme. Cuando venga la tribulación, estar de pie y no desmayar. Siento que tengo un mandato divino de ir y decirle a la gente de este mundo que es posible ser fuerte en el Señor Jesucristo. Estamos entrando para la tribulación, pero más del 60% del cuerpo de Cristo en todo el mundo ya ha entrado en tribulación. No hay forma de escapar. Somos los siguientes. Como ya pasé por la cárcel por causa de Jesús, y desde que conocí al obispo en China, ahora cada vez que leo un buen texto bíblico pienso: oye, puedo usar esto en el momento de la tribulación. Luego lo escribo y me lo aprendo de memoria. Cuando estaba en el campo de concentración, un campo donde solo el 20% de las mujeres salieron con vida, tratamos de animarnos unas a otras diciendo: nada puede ser peor que hoy. Pero descubríamos que el siguiente día era aún peor. Durante este tiempo, un versículo de la Biblia que había memorizado me dio gran esperanza y gozo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. De parte de ellos se habla de maldad, pero de parte de ustedes Él es glorificado. Primera de Pedro 3:14. Me encontré diciendo: aleluya, porque estoy sufriendo, Jesús es glorificado. En América, las iglesias cantan que la congregación escape de la tribulación, pero en China y África la tribulación ya ha llegado. Solo este último año, más de 200,000 cristianos fueron martirizados en África. Ahora
Así nunca llegan a los periódicos porque provocan malas relaciones políticas, pero yo sé, he estado ahí. Tenemos que pensar en eso cuando nos sentamos en nuestras bonitas casas con nuestra bonita ropa para comer nuestras cenas de bistec. Muchos miembros del cuerpo de Cristo están siendo torturados hasta la muerte en este mismo momento, pero seguimos adelante como si todos fuéramos a escapar de la tribulación. Hace varios años estuve en África, en una nación donde un nuevo gobierno había llegado al poder. La primera noche que estuve allí, a algunos cristianos se les ordenó que fueran a la comisaría para registrarse. Cuando llegaron fueron detenidos y esa misma noche fueron ejecutados. Al día siguiente sucedió lo mismo con otros cristianos. El tercer día fue lo mismo. Todos los cristianos del distrito estaban siendo asesinados sistemáticamente. El cuarto día iba a hablar en una pequeña iglesia. La gente vino, pero se llenó de miedo y tensión. Durante todo el servicio se miraron el uno al otro. Sus ojos preguntaban, ¿este es el lado del que estoy sentado? ¿Este al lado del que estoy sentado será el próximo en ser asesinado? ¿Seré yo el próximo? La habitación estaba calurosa y cargada de insectos que entraban por las ventanas sin mosquiteros y se arremolinaban alrededor de las bombillas desnudas, sobre los bancos de madera desnudos. Les conté una historia de mi infancia cuando era niña y les dije, fui a ver a mi padre y le dije, papá, me temo que nunca seré lo suficientemente fuerte como para ser un mártir de Jesucristo. Dime, dijo mi padre, cuando haces un viaje en tren a Ámsterdam, cuando yo te doy el dinero, ¿cuándo te doy, el dinero para el billete? ¿3 semanas antes? No, papá, me das el dinero para el boleto justo antes de subir al tren. Eso es correcto, dijo mi padre. Y así es con la fuerza de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe cuando necesitarás la fuerza para ser un mártir de Jesucristo. Él suplirá todo lo que necesites justo a tiempo. Mis amigos africanos asentían y sonreían. De repente un espíritu de gozo descendió sobre esa iglesia y la gente comenzó a cantar. En el dulce poco a poco nos encontraremos en esa hermosa orilla. Más tarde, esa semana, la mitad de la congregación de esa iglesia fue ejecutada. Más tarde supe que la otra mitad fue asesinada hace algunos meses. Pero debo decirte algo. Estaba tan feliz de que el Señor me usara para animar a estas personas, porque a diferencia de muchos de sus líderes, yo tenía la palabra de Dios. Había estado en la Biblia y descubrí que Jesús dijo que no solo había vencido al mundo, sino que a todos aquellos que permanecieran fieles hasta el fin, les daría una corona de vida. ¿Cómo podemos prepararnos para la persecución? Primero necesitaremos alimentarnos de la palabra de Dios, digerirla, hacerla parte de nuestro ser. Esto significará un estudio bíblico disciplinado todos los días, ya que solo memorizamos pasajes largos de las Escrituras, ya que no solo memorizamos, pasajes largos de las Escrituras, sino que ponemos los principios en práctica en nuestras vidas. Un momentito, por favor. Disculpen, voy a tratar de llevar a Caleb. No sé si se escucha mucho ruido. Pero se escucha bien, Nancy. Sí. No se escucha el teléfono tampoco. Sí se escucha. Entonces, ella decía que debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, debemos de hacerlo todos los días, ya que la Biblia va a ser quien nos dé esa práctica, ¿verdad?
y después una relación personal con Jesús, y nos llenará del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu es el que nos fortalecerá para la prueba. Después, a mí me sorprendió mucho, ¿verdad?, este testimonio, porque muchas veces he anhelado que Cristo venga pronto, que venga ya su venida, ¿verdad? Y me parece que hemos sufrido mucho, pero en realidad hay otros que han sufrido mucho más, ¿verdad? Que la tribulación para ellos realmente pasa, son perseguidos, son decapitados, son torturados, y ahorita mismo hay personas en muchos lugares del mundo que están sufriendo eso, ¿verdad? Tenemos el vivo ejemplo de Afganistán, ¿verdad? Donde no se sabe de muchos cristianos que ha pasado con ellos, si lograron escapar, si están ahí en el aeropuerto, o qué habrá pasado con ellos. Y entonces me puse a pensar, ¿verdad? En qué cosas generalmente nosotros sentimos que estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de veces, lo que yo veo es por falta de dinero, ¿verdad? En este lado del mundo, por pérdida de bienes, ¿verdad? Pérdida de algún trabajo. Se nos viene el mundo encima, yo lo he pasado, ¿verdad? Lo he vivido. Mi esposo estuvo sin trabajo durante 3 años y 3 meses. Se nos vino el mundo encima porque, bueno, a mí personalmente yo ya tenía todo un plan, ¿verdad? Habíamos adquirido muchas deudas y pensábamos que no íbamos a poder salir de eso, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor suplió todas nuestras necesidades. Yo estaba embarazada con otra niña pequeña y el Señor simplemente hizo su obra. No somos los mismos después de eso. Y dice en Santiago 1:12, si alguien lo puede leer, no, aquí lo tengo. Dice Santiago 1:12, perdón. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Ese versículo lo saqué porque realmente en muchas ocasiones tuve la tentación de poder pedirle ayuda a personas, ¿verdad? No confiar en la provisión, en el tiempo del Señor, sino, y yo creo que por eso, más que nada, fue que nos metimos en esos problemas. También he visto cómo se cumple ese versículo, ¿verdad? En la vida de personas, también en la de nosotros, donde hemos resistido a no solo ese tipo de tentación, sino a otras, y de cómo el Señor nos da la victoria. Y aquí sobre todo dice que recibiremos la corona de vida. Qué gran regalo, ¿verdad? Un regalo eterno que va a ser allá. También otro tipo de pruebas es el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento de cualquier índole. Somos humanos, pasamos por preocupaciones, por sufrimiento por los hijos, sea por enfermedad, por drogas, por personas, por hermanos, por familiares, ¿verdad? Y dice en Romanos 12:12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muchas veces cuando pasamos por sufrimientos, nosotros tendemos a acurrucarnos, ¿verdad? Y a que nos soban la espalda y a tener atención de los demás. Sin embargo, aquí dice, constantes en oración. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en oración, ¿verdad? Y lo que menos hacemos muchos de nosotros, personalmente lo digo, es el último donde llego es el Señor, ¿verdad? Muchas veces
le cuento a personas, amigas, cómo me siento, a mi esposo lo cargo, ¿verdad? Hasta compañeros de trabajo, cuando realmente el primero en el que yo tenía que descargar lo que yo estaba pasando es en el Señor, y esto debería de ejercitarme a mí para la oración. También las pruebas en muchas ocasiones se da con los amigos, ¿verdad? Cuando uno no tiene nada, como dice Proverbios, es cuando se van aquellos amigos que tenía. Y en muchos de nosotros, cuando estamos conociendo los caminos del Señor, también, ¿verdad? Aquellos amigos que teníamos desaparecieron, ¿verdad? O en el día de la angustia. ¿Y qué dice Santiago 1, 2 al 4? Un momentito, me perdió. Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es el mismo versículo que al principio, ¿verdad? Produce paciencia, la prueba. En Efesios 4:2 dice que soportándonos los unos a los otros. Muchas veces nosotros, cuando nos hallamos lejos y solos, tendemos a querer justificar, ¿verdad? Nuestro enojo con amargura. Y cuando nosotros deberíamos de soportar eso también, ¿verdad? Eso yo creo que solamente el amor de Dios, el mismo Jesús, ¿verdad? Él tenía mucho para poderse resentir con nosotros, y sin embargo Él no lo hizo, sino que soportó la prueba y siguió, ¿verdad? Cumpliendo el propósito en su vida, el propósito que era para salvarnos. Nosotros estamos dispuestos a cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas, soportando la prueba. Es algo que nosotros deberíamos de contemplarlo, ¿verdad? Y también somos probados, me parece a mí, en la salud, ¿verdad? Cuando nosotras nos encontramos bien, somos invencibles. Nosotras pensamos que podemos alcanzar todo, ¿verdad? Lo que queramos, o como se dice en la publicidad del mundo, yo quiero ser quien quiero ser, ¿verdad? Nada me detiene. ¿Y qué dice Primera de Corintios 10, 13? Bueno, cuando nosotros nos encontramos en la prueba, pensamos que todo se vino abajo y que no vamos a poder sobrevivir, pero nos dice Primera de Corintios 10, 13. Se lo leo. Disculpen. No ha sobrevenido, ninguna prueba, tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, entiéndase prueba, la salida para que podáis soportar, ¿verdad? En el momento de la salud, de la enfermedad, nosotros pensamos a veces que no podemos soportar, que no podemos con este dolor tan inmenso, ¿verdad? Que como el Señor ha permitido que yo me enferme de esta manera, yo no lo puedo resistir. Y sin embargo, pasaje dice que Él no nos ha dado una prueba más allá de lo que nosotros podríamos soportar. Y tenemos que estar agradecidos con el Señor por eso, porque realmente Él ha sido bueno y tiene un bien mayor después de esto, ¿verdad? Y pienso también que hay otra, especialmente hoy me tocó, ¿verdad? Otra prueba difícil,
y es la muerte, ¿verdad? Y ahora en este tiempo, más que antes, yo creo que es el pan de cada día y sin embargo nos ha costado aceptarlo. La muerte es algo que no estamos nunca preparados para eso, ¿verdad? Ni dejar de seres queridos, ni dejarlos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y aceptar la muerte o también que otros fallezcan, ¿verdad? Seres amados. Les comento que un tío mío, un tío político, falleció y estaba hablando con una prima, ¿verdad? Y, y yo no puedo no me están viendo, dicen. Se fue el internet. Es que tendrían que colocar sobre la imagen de Nancy, activarlo, pero sí, sí se ve bien. Ah, ok, disculpen. Entonces les comentaba, ¿verdad? Que estaba hablando con una prima, ella, pues, no tengo mucha relación con ella, pero le decía, que, que él fue muy bueno, ¿verdad? Y ella me decía que ella siente que no va a poder seguir adelante, es algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Pero dice el Señor en 1 de Pedro 4, 12, 13, se lo leo: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de Dios posa sobre vosotros. Este tío me sorprendió estos últimos días de su vida, ¿verdad? Estos meses, porque él todo lo que decía en Facebook, bueno, a él le costaba mucho, ¿verdad? Escribir y todo, pero todo lo que decía era alabanzas al Señor, ¿verdad? Pasó por varias cosas de salud, de hecho, en andadera y todo, y él todo lo que decía era gracias, Señor, gracias. Solo puedo alabarte, ¿verdad? Y se tomaba fotos con las manos arriba. Y eso humilla porque yo con tantos años en el Evangelio, cuando viene la prueba, tiendo a reclamarle al Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Saber que vamos a ser probados, ¿verdad? Que la prueba no es mala, hay un fin eterno para la prueba, que la prueba produce paciencia, pero es el reflejo del amor de Dios para poder sacar lo mejor de nosotros y que en un momento nosotros vamos a ser más que vencedores de esa prueba, ¿verdad? Y vamos a ser más utilizados para la gloria del Señor, porque esto no se trata de nosotros, se trata del Padre, ¿verdad? Para Él son todas las cosas, son mi vida, es mi todo, mi familia, mi todo, y a Él es que tenemos que llevarle honra y gloria. Entonces, hasta aquí sería mi mensaje. Quisiera poder orar, ¿verdad? Y terminar este pequeño tiempo. Señor bendito, venimos ante ti, Padre, humillados, sabiendo de que tú, Señor, tienes un plan perfecto para nosotros, pero, ¿sabes? Nosotros muchas veces, Señor, rechazamos en que ese plan también puede ser cosas que no nos gustan, no nos agradan, como las pruebas, Señor. Ayúdanos para que nosotras podamos llevarte honra y gloria y que podamos pensar que las pruebas son un bien mayor para nosotros. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a buscarte cada día, Señor, a poder honrarte con nuestra vida, Señor, y podernos alimentar estando enfocadas en ti, Señor, y no en las cosas que pasan en el mundo, que todo esto es pasajero. Nuestra vida es como la neblina, como la flor de la hierba que se cae, Señor. Y que todo esto, Señor, va a pasar, Señor, porque sabemos que
tú tienes un plan maravilloso en la eternidad para nosotros. Gracias porque diste la vida por nosotros y por habernos rescatado. En Cristo Jesús. Amén. Amén.